¿Cómo superamos la pereza y empezamos a construir disciplina? Y te voy a dar una perspectiva bastante interesante. Lo opuesto a la disciplina no es pereza y muchas veces creemos que es así, pero realmente no. Lo opuesto a la disciplina es falta de claridad y falta de orden. That's it. Disciplina requiere de planificación y organización. Nada rígido, sino una organización más flexible. ¿Por qué te lo digo? Porque toda la vida yo creía que era una persona floja, porque a mí me llamaron una persona floja. Sin embargo, a lo largo de estos años he trabajado mucho el tema de la planificación y organización, especialmente este año, de identificarme como una persona mucho más organizada y mucho más planificada. Creo que no es un tema de que yo soy perezosa o floja, es simplemente un tema de que tal vez algo en mi mente, para mí una tarea no tiene una funcionalidad per se, o no le he etiquetado una funcionalidad hasta que yo no reprograme porque esa tarea es importante, porque esa tarea se requiere hacer. En mi cabeza es simplemente una etiqueta de que es una tarea tediosa y que por eso la voy a procrastinar lo más que pueda. Una manera de superar la pereza es simplemente cambiando la perspectiva, cambiando la narrativa que le tienes a esa tarea o a ese hábito. Es simplemente definir si una tarea o un hábito te aleja o te acerca a tus metas o a tu objetivo o a esa identidad que estás construyendo. Esto lo leí del libro Indestructible del autor Neil Eyal, que es básicamente un libro que habla de cómo en nuestra vida moderna tenemos tantas tareas, tantas cosas que hacer. Sin embargo, ciertas tareas que vemos como algo productivo no necesariamente son cosas productivas, sino pueden ser una distracción de tareas que realmente sí son productivas y son necesarias. Él hace la distinción sobre tareas que pueden ser una distracción versus tareas que pueden traer tracción. El autor habla de que distracción son todas aquellas cosas que nos alejan de nuestra meta o de esta identidad que estamos construyendo, y tracción son todas aquellas cosas que nos acercan a esa meta o a esa versión que estamos construyendo. Entonces, recomiendo full que te lea este libro porque tiene tips súper buenos sobre productividad y además de cómo minimizar las cantidades de distracciones que podemos tener en nuestro día a día. Así que full te recomiendo que leas este libro que se llama Indestructible. También algo muy clave para mí, para crear esa disciplina y esa constancia, fue realizar lo poco que yo confiaba en mí misma. Y cuando hablo de confianza, no hablo de esa, seguridad o proyectar esa confianza, seguridad en cuanto a nuestra imagen, sino hablo más bien de esa confianza que tú te das cuando tú dices que harás algo y no te cumples. Una de las frases que a mí me cambió la vida fue escuchar a este relationship coach que se llama Matthew Hussey, que decía que una de las cosas más dañinas que te puedes hacer a ti misma es romperte promesa una y otra vez. No nos damos cuenta el impacto que puede tener a largo plazo el estar posponiendo, el decir que vas a hacer una cosa y al final no lo haces. Ese tipo de cosas en el momento tal vez no lo ves como un big deal, pero a largo plazo sí tiene un impacto en cuanto a la confianza que tú te tienes a ti mismo. Entonces, cuando yo realicé eso en mí, me reté a cambiar eso, me reté a simplemente empezar a cumplirme a mí misma, a cumplir mis palabras. Ya no era una promesa para las demás personas, sino una promesa para mí misma. Y darme cuenta de eso y empezar a trabajar esa parte de mí cambió completamente mi vida. Y eso lo que me permitió es ser mucho más disciplinada, mucho más constante y al mismo tiempo tomar responsabilidad de mi vida, pero una responsabilidad radical, que tal vez esto de la responsabilidad radical te lo voy a hablar en otro video, pero este concepto de responsabilidad radical donde tú eres responsable de todo lo que pasa en tu vida, tanto lo que tú haces, no haces, lo que dices, lo que no dices. No se trata de las cosas externas, se trata de ti. Es un poquito del concepto de responsabilidad radical, pero igual lo hablo en un episodio de mi podcast que se llama Detrás de un Post. Abajo en la descripción te dejo el link para que puedas escuchar ese episodio. Pero realmente ese es uno de los conceptos que a mí me cambió la vida y me permitió también construir mucho más disciplina en mi fitness journey y en otras áreas de mi vida. Entonces, en el video de hoy no solamente te voy a compartir las 3 claves para construir mucho más disciplina a la hora de ir al gimnasio, sino también para recuperar esa confianza en ti misma, en tus palabras. La primera clave es que empieces
de menos a más. Un error muy común a la hora de construir hábitos, específicamente vamos a hablar de ir al gimnasio. Cuando empezamos a construir este hábito de ir al gimnasio, al mismo tiempo queremos empezar a hacer una dieta, empezar a hacer una rutina de la mañana, empezar a meditar y empezamos a crear como este sistema todo rígido alrededor de entrenar, lo que lo hace muy difícil construir este hábito a largo plazo. Y la razón de esto es que cuando iniciamos este journey de construir un hábito, específicamente el de entrenar, iniciamos muy motivados e inspirados, ya sea porque viste un video, ya sea porque hablaste con un amigo que entrena y te dijo como que, ay, empieza, yo te llevo conmigo. O sea, hay esa emoción, lo que yo llamo como esa etapa de éxtasis. Y cuando empezamos muy inspirados y motivados, pero la motivación y la inspiración no es sostenible a largo tiempo, es un simple subidón, pero a la hora de bajar, ahí es donde entra la disciplina. Por eso es que lo que te recomiendo es que empieces poco a poco. Al mismo tiempo nos retamos con ir 5 veces a la semana cuando realmente no tenemos el hábito de ir 5 veces a la semana a entrenar. Entonces mi recomendación es que empieces poco a poco, es decir, ve 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, que es lo que puedes sostener en el momento, es simplemente para crear el hábito. A lo largo que va pasando el tiempo, los meses, vas subiendo la cantidad de ida al gimnasio, pero empieza poco a poco. Hoy por hoy solamente voy 4 veces a la semana porque realmente, a ver, tampoco necesito ir 5 veces a la semana o 6 veces a la semana, porque tampoco quiere decir que voy a ser la más fitness del mundo. Y lo más sostenible en mi realidad en este momento es 4 veces a la semana. Entonces tú también tienes que ver como el estilo de vida que estás llevando en este momento y la cantidad de actividades que llevas en este momento y los roles que tú tienes en tu vida en este momento, y ver cuántas veces a la semana puedes ir al gimnasio y que te sea sostenible con el tiempo. A veces crear hábitos tienen que ver mucho con qué estamos haciendo en nuestra vida en este momento, qué estilo de vida llevamos en este momento, qué queremos cambiar. Y los cambios tienen que ser graduales, no tienen que ser extremos. La segunda clave para crear esa disciplina es salirte de tu cabeza. Sé que es algo muy extraño, pero realmente darme cuenta que pasaba mucho tiempo overthinking, overplanning, trying to como predecir lo que iba a pasar o cómo iba a pasar o tener que saber cómo iba a pasar. Realmente gastaba tanto tiempo procrastinando mentalmente algo que solamente tal vez me iba a tomar 1 hora o 1 hora y media hacer, que es ir a entrenar. Entonces, salirme de mi cabeza realmente me ayudó a darme cuenta de que muchas veces en nuestras cabezas nos pintamos toda una narrativa muy distinta a lo que es la realidad, y eso también incluye como, ay, si hago esto me va a tomar 3 horas, cuando realmente te va a tomar 45 minutos, tal vez 1 hora si te organizas bien. A la hora de ir a entrenar, nos preocupamos demasiado por cómo me voy a ver, no sé lo que estoy haciendo, no sé qué hacer. A veces creo que darte cuenta a la hora de salirte de tu cabeza, darte cuenta que todos hemos sido principiantes en algún momento y todos seguimos siendo principiantes, te das cuenta que cuando crees que la mitad de las personas que van al gimnasio saben lo que están haciendo, y darte cuenta de que la mitad de ellos realmente no saben lo que están haciendo, está bien. Creo que al entrar con esta mentalidad de que somos estudiantes, somos principiantes, realmente da un poquito más de paz y disminuye un poco esa ansiedad de ir al gimnasio. A la hora de salirte de tu cabeza, te ayuda a desarrollar esa disciplina a través de showing up y ser repetitivo con esas acciones. Es lo único que importa. No importa tanto lo que dices aquí, sino tus acciones. Y la última clave que me ayudó a construir mi disciplina es una lista de no negociables. Esta lista de no negociables habla mucho más de esa versión en la que yo estoy trabajando. ¿Qué hace esa versión que es mucho más disciplinada, mucho más constante, mucho más responsable? ¿Cuáles son las acciones que toma? ¿Cómo actúa? ¿Con qué personas pasa la mayoría de su tiempo? Entonces se trata más bien del comportamiento que tiene esa versión, y tú a través de tus valores, a través de tus acciones en este momento, ir construyendo esa versión. Se trata de que tus hábitos sean una vía para construir el camino para llegar a esa versión. Tus hábitos son ese vehículo para llegar a esa versión.
Lo último que vas a querer saber, cuánto tiempo te va a tomar empezar a ver estos resultados, a ver esa disciplina. Realmente depende de cada persona. Si te quieres poner un timeline de aquí a 3 meses, de a 6 meses, te lo puedes colocar. Realmente a mí me tomó, para yo poder ver y observar y tener la evidencia suficiente de decir soy una persona disciplinada, me tomó 3 meses crear hábitos que vaya alrededor de la disciplina. ¿Y por qué digo hábitos alrededor de la disciplina? Porque entrenar fue uno de esos hábitos, pero habían otros 2 extra que agregué como en el reto para crear el hábito de ser mucho más disciplinada. A mí me tomó 3 meses crear esa evidencia, 6 a 9 meses para seguir continuando y seguir como alimentando y acumular mucho más evidencia a la narrativa de que soy una persona disciplinada. Entonces ya llevo más de 1 año y medio en este journey y hoy por hoy puedo decir que me identifico como una persona mucho más disciplinada, mucho más organizada y planificada, pero creo que depende de cada quien y del compromiso de cada quien a la hora de empezar este journey, de crear esa versión de ti que es mucho más disciplinada, tal vez yendo al gimnasio, tal vez haciendo journaling. Y creo que sí, el video se enfoca un poco más en entrenar, pero se puede aplicar en cualquier otra área de tu vida. Cada cierto tiempo hagas ajustes, que cada cierto tiempo vayas observando la estrategia que estás utilizando para construir esa disciplina, y si algo no te está funcionando, soltarlo. A veces creo que a la hora de construir la disciplina nos agarramos de ideas muy rígidas que tal vez no se vayan alineados a lo que estamos construyendo en el momento, no vayan alineados con nuestra personalidad o nuestros valores, pero porque alguien más lo dice, lo estamos tratando de aplicar. Y a veces creo que la mejor idea es soltar ese tipo de ideas o sistemas rígidos y empezar a aplicar uno más flexible y uno más adecuado a lo que estamos buscando. Y sí, este es un video que hace tiempo quería hacer y ya finalmente lo estoy haciendo. Y espero que te haya servido, te haya ayudado, y te invito a que te suscribas al canal para más videos de este tipo. Y si tienes algún otro video de este tipo que quisieras ver, déjamelo en los comentarios y lo vamos a poner en motion para crearlo para ti. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.